Bueno, buen día a todos y todas. Voy a resumir en este breve video, espero que sea lo más breve posible, lo que conversamos en las clases por Zoom sobre el texto de Stephen Ball, Micropolítica de la Escuela, que fueron, la verdad, intercambios sumamente interesantes. Me parece voy a tratar de ser lo más fiel posible a ese recorrido que hicimos. Voy a empezar señalando dos perspectivas generales que tiene Stephen Ball y que fuimos conversando más que nada en la clase del viernes, en el encuentro del viernes, que me parece que sirven para clarificar en términos generales el planteo de este autor. En principio, ¿qué es lo que se propone Stephen Ball? ¿Cuál es la crítica que él hace a las investigaciones que se están haciendo sobre la escuela? Y él dice, bueno, ¿cuál sería su aporte en principio? Y ahí me parece que el aporte de Stephen Ball es decir, bueno, para conocer la escuela hay que ir a la escuela. No basta con mirar lo que la escuela es desde los proyectos, lo que la escuela es desde su idiosincrasia o como institución histórica, sino que para entender la dinámica específica que se produce en la escuela, hay que entender la escuela y hay que ir a la escuela. Por eso él tiene una metodología etnográfica, así que ir al territorio, observar, conversar con los actores, ver las dinámicas, ser testigo un poco de cómo son los procesos al interior de las escuelas. Ahí está la idea de lo micropolítico, es decir, de cómo se van dando esos procesos convivenciales, cómo se va desarrollando la actividad al interior de la escuela, entendiendo que esa actividad no puede alejarse o no puede ser ajena completamente a las cuestiones que hacen a los intereses, al poder, a la ideología, etc. Es decir, que como en todos los vínculos humanos, esas cuestiones van a estar presentes. Entonces, en principio, el aporte de Stephen Ball sería precisamente este, es decir, hay que desarrollar una perspectiva etnográfica, descriptiva y analítica respecto de lo que la escuela efectivamente es y no lo que suponemos que es o lo que debería ser, sino tratar de entender cómo se dan los procesos en concreto. Esa sería la primera cuestión. La segunda es que el abordaje de Stephen Ball es eminentemente organizacional, es decir, que a él le interesa la organización. Para decirlo en términos de, en términos de Luró o en términos de Schwarzstein, va a estar bien en el tiempo, en la cuestión organizacional. Las jerarquías, las tareas, los roles, cómo se organiza en sus tiempos, en sus espacios, cómo se organiza la escuela en esos vectores. No está pensando tanto la escuela desde un universal, es decir, desde cuál es el mandato que en última instancia tienen estos actores para hacer lo que hacen, entendiendo que ese mandato a veces es medio confuso o contradictorio. Entonces, ahí me parece que hay un elemento que no desestima el análisis de Stephen Ball, pero sí nos permite ubicar. O sea, a diferencia de otros análisis que vamos a ver, es un análisis eminentemente organizacional. Lo interesante de este análisis es que incorpora lo político, es decir, que no es funcional, organizacional funcional, porque ahí estaríamos en el motor del auto, sino que es organizacional político. Quiere decir que en ese funcionamiento organizacional va a haber conflicto, va a haber intereses, va a haber lucha, va a haber disputa por el poder, etc. Moderada, por supuesto. En la escuela eso no alcanza, salvo ocasiones muy particulares, una intensidad tan alta que ponga en riesgo el funcionamiento mismo de la escuela. Pero van a estar. Entonces, es organizacional política, digamos, la perspectiva de Stephen Ball. En principio, digamos eso. Segunda cuestión, o la tercera ya, porque incorporé lo metodológico, esta cuestión de lo organizacional, la tercera, si vamos en ese orden, si voy en ese orden, es que él piensa a las personas en términos de cómo lo hace en general la psicología social anglosajona, o la psicología anglosajona, o la sociología anglosajona, que es más que nada como a las personas entendiendo que se mueven en una lógica medio fines, es decir, racional medio fines. Como diría Weber, acción racional con arreglo a fines.
Es decir, las personas tienen objetivos propios, cosas que quieren conseguir, cosas que quieren lograr, cosas que no quieren perder, y entonces disponen una serie de medios para lograr esas cosas o no perder las que no quieren perder. Entonces, son como sujetos en el mercado, uno podría decir. Esa idea de que uno se mueve en la escuela como se movería en el mercado. Es decir, buscando maximizar sus posibilidades y minimizar los riesgos. Esa sería un poco la lógica. Lo cual es discutible precisamente porque uno puede tener un universal que hace que se disponga de otra manera. Por ejemplo, si yo en una escuela llevo una tarea militante, por ejemplo, y pienso que mi objetivo ahí es asistir a los pibes y a las niñas y a los niños de sectores vulnerables, que es militar políticamente, que es construir políticamente y socialmente, entonces de alguna manera no voy a tener el mismo registro, no voy a operar lo mismo que alguien que está ahí para minimizar la cantidad de horas que está ahí, minimizar el esfuerzo que hace y maximizar la cantidad de ingresos, que eso sería en términos de trabajador mercado. Entonces es ahí donde me parece que Stephen Ball hay una parte que no incorpora al análisis que me parece que tiene que ver con el universal. Los universales que atraviesan la SER escolar son muy diversos. Entonces no es que todos los sujetos están orientados por un universal equivalente al del mercado. Esa es una cuestión que me parece que hay que tener en cuenta. Por otro lado, hay un universal que lo mencionamos y que me parece interesante para tenerlo como elemento general del hacer escolar, que lo plantea, si mal no me acuerdo, lo plantea Graciela Frigerio, es la idea de que la escuela está tensionada, el contrato escolar está tensionado en relación a producir un sujeto libre, pero al mismo tiempo obediente. Es decir, mirá, vos tenés que pensar con la mayor libertad, el mayor pensamiento crítico, pero no te levantes del banco, no me hagas lío, no hables cuando no tenés que hablar, etc. Esa tensión entre orden y libertad o entre orden y libre pensamiento me parece que es una tensión en el universal que hay que tener en cuenta a la hora también de ver los procesos políticos. Bien, eso como introductorio. Después decíamos que Stephen Ball, y lo tienen ustedes en el texto, en un cuadro sintetiza un poco en dos columnas, sintetiza lo que tiene que ver con la perspectiva micropolítica, que es la de él, la que él está tratando de desarrollar y desarrollando, y por otro lado esta ciencia de la organización. Menciono algunas cuestiones de esa lista que habíamos hablado que me parece importantes, que tienen que ver más que nada con el primer par de conceptos que es la autoridad-poder. Stephen Ball señala en el texto que él desconfía de la autoridad. ¿Por qué desconfía de la autoridad? Precisamente porque si yo parto de lo que debería haber en una institución educativa, diría, bueno, la autoridad es la que tiene el poder, lo que conduce, la que maneja, etc. Y él lo que dice es, eso no necesariamente pasa. Entonces, la autoridad no puede ser un supuesto que yo no puedo enfatizar o decir que existe la autoridad sin verla. Es ahí donde él me parece que desconfía de la autoridad. Dice, bueno, no la podemos presuponer. Vayamos a la escuela y veamos si la autoridad efectivamente logra ejercerse y logra existir, más allá de que haya alguien que sea director. Bueno, entonces, pero ese planteo de Stephen Ball, que es absolutamente atendible, es muy diferente a desestimar la autoridad. Es decir, porque la autoridad es un elemento administrativo, normativo de la escuela. Hay alguien que la tiene, hay alguien que tiene la jerarquía, que ha llegado ahí por algún tipo de procedimiento administrativo y que tiene la potestad de indicarle a otros qué hacer y de tomar una serie de decisiones o tener una serie de responsabilidades que solo puede decidir esa persona o ese cargo o quien esté en ese cargo, porque la autoridad no es de la persona, sino que es de la estructura
organizativa. Entonces hay una persona que ocupa un cargo, pero el cargo no es de esa persona, eso es lo propio de la autoridad. Entonces, me parece que ahí en esa primera línea él pone al poder como un elemento de lo micropolítico y la autoridad la deja del lado malo, por decirlo así, de la ciencia organizacional. Bueno, lo que decíamos ahí es que eso no nos sirve a nosotros, porque nuestra realidad y la realidad escolar es que la autoridad existe, por lo menos en términos nominales, en términos administrativos y en términos normativos. Después habrá que ver si el director y la directora ejercen o si en realidad están dibujados, son cartón pintado y la escuela la conduce otro. Pero ese es otro problema. En tal caso, siempre va a haber la estructura organizacional escolar, depende muchísimo de la estructura autoritaria. Autoritario quiero decir no autoritarismo, sino de una estructura de ordenamiento jerárquico. Es una estructura eminentemente jerárquica la escuela. Entonces, no lo podemos dejar de lado. Entonces dijimos, bueno, no vamos a seguirlo a Stephen Ball en esa línea. Lo que vamos a decir es esto, que poder y autoridad son elementos que van juntos. Es decir, en esa primera línea, del lado de la micropolítica, pondríamos al poder y la autoridad. ¿Por qué? Decíamos, porque lo propio de la autoridad, uno de sus elementos, uno de sus rasgos, es precisamente tener un diferencial de poder. Entonces, lo que caracteriza a la autoridad es poder ejercer ese diferencial de poder. Poder y autoridad no se separan, no son cosas diferentes, sino que se articulan. Alguien tiene la autoridad porque tiene un diferencial de poder. Entonces, poder y autoridad se articulan. Y decíamos también, dentro de la perspectiva micropolítica, además de haber autoridad y además de haber poder, hay otro elemento más que no lo incorpora, por lo menos en esta parte del texto, Stephen Ball, que tiene que ver con el liderazgo. Es decir, que está la autoridad, que es una jerarquía, digamos, establecida normativamente, pero también hay una función que toda institución tiene que producir, que es, de alguna manera, un sentido, un proyecto. Bueno, vamos para algún lado, estamos acá por tal cosa, buscamos tal otra. Bueno, esa definición es una definición o una serie de tareas que se producen a nivel del liderazgo. ¿El liderazgo lo puede tener la autoridad? Sí. ¿Puede no tener la autoridad? Sí. ¿Puede tenerlo otra persona? El vicedirector, el preceptor, sí. ¿Puede tener el liderazgo un grupo? Sí. Pero lo propio del liderazgo ya no es el poder, sino que es el prestigio. Entonces, dentro del análisis político de una institución, vamos a tener 4 categorías, que son la autoridad, el poder, el liderazgo y el prestigio. El líder no tiene poder, porque por ahí es el auxiliar el que conduce la institución. Entonces es el que menos poder tiene, pero al mismo tiempo es el que por alguna razón, por algunas circunstancias, logró tener más prestigio a la hora de poder definir cuáles son los objetivos de esa institución. Por lo tanto, es el que conduce, o la que conduce. Bien. Y del otro lado, ¿qué nos queda entonces? Si metimos de este lado de la micropolítica, la autoridad, el poder, etc., ¿qué nos queda del lado de la ciencia, la organización? Bueno, decíamos el gerente. Tal vez la figura referencial de quien maneja una organización desde el punto de vista no político es el gerente. Es el que ordena, el que distribuye tareas, etc. Bien. Yo creo que el resto, después de las otras líneas, las pueden leer y no hay ninguna dificultad, pero sí quería detenerme en estas cuestiones y que atendamos a estas 4 figuras, digamos, o estas 4 funciones que van a estar circulando en las instituciones educativas, precisamente eso, autoridad, poder, liderazgo, prestigio, porque hacen al funcionamiento y a la vida política de toda institución. Bien. Igual, cualquier duda que haya con el texto, escriben, preguntan y eso. Así que igual hicieron una lectura muy interesante del texto, así que evidentemente no creo que tengan dificultades, pero de haberlas no hay ningún problema. Bueno,
Seguimos entonces avanzando en esta descripción de las instituciones educativas en los próximos textos. Bueno, saludos a todos y todas, cuídense, nos vemos en los próximos encuentros.